Hola y bienvenido a mi canal. Dale me gusta al video y suscríbete para ver más casos. A sangre fría. Así disparó Mike Ramírez a la cara de su esposa en presencia del pequeño Richard. Tras el estruendo de aquella detonación, el rostro del niño de apenas 10 años se impregnó de sangre. Su primo acababa de cometer un crimen. El pecado de la víctima, pedirle al ex boina verde que no le ardiase de las violaciones, mutilas y asesinatos perpetrados como el ex combatiente en la guerra de Vietnam. Aquel asesinato fue un antes y un después en la vida de Ricardo Leiva Ramírez. Nacido en la ciudad de El Paso de Texas en 1960, Richard, como le solían llamar familiarmente, Richie, era un pequeño tímido, retraído, solitario, que no podía interactuar con sus compañeros de colegio como quería, al padecer episodios epilépticos. Tampoco ayudó a haber nacido en una familia muy estricta donde su padre inmigrante mexicano propinaba continuas palizas tanto a él como a su madre y hermanos. Pero fue la epilepsia lo que le produjo un absoluto miedo a la muerte. Su única forma de superarlo era visitar cementerios y transformar aquel pavor en una completa fascinación. El primo asesino le enseñó a ver la mutilación y en determinadas posturas como algo normal, a creerse superior, una especie de Dios con el poder de decidir quién vivía y quién no, y todo ese cóctel propició en el menor unas ansias por emular a su primo mayor. Por eso comenzó a fumar a asaltar y a matar animales en granjas, a efectuar pequeños robos, realizar allanamientos y todo con un único objetivo: conseguir droga. Aquella violencia con la que se había ido empapando gracias a su primo generó en Richie fantasías salpicadas de muerte y sangre, siempre con una gratificación durante los siguientes años. Además, también influyó en él la existencia de la doctrina satánica. Su personalidad había encontrado una vía de entendimiento en esta especie de religión, porque para Richard, Satán era su único Dios. El segundo punto de inflexión se inició cuando se mudó a Los Ángeles. Allí, vagando sin rumbo fijo, continuó con sus tropelías con las drogas y robos a menor escala. Le tomaron las huellas, algo crucial en esta historia. Pasó hasta 6 meses en la cárcel y al quedar en libertad empezó a atacar y acosar a la gente. Inclusive, durante varias horas, secuestró a niños con el único objetivo de traumatizarlos. La suma de todos estos ingredientes le llevó con 24 años a estrenar su particular ritual sanguinario. Su primera presa en esta particular cacería fue Jenny Winkle, de 79 años. Ocurrió en un caluroso verano de 1984. Los vecinos del barrio de Glacier Park de Los Ángeles dormían con las ventanas abiertas. Portaba un afilado cuchillo de caza de 15 centímetros. Buscaba joyas que llevarse. Decepcionado al no encontrar lo que buscaba, Richard acuchilló salvajemente en el pecho y en el cuello de Jenny. Después, sex de ella. El crimen de Jenny Winkle fue el primero de una larga lista de asesinatos que se alargó hasta agosto de 1985. Su modus operandi le hacía ser extremadamente peligroso. Era impulsivo e inhumano, y esto lo hacía ser tan imprevisible como letal. Eran aparentemente crímenes sin conexión alguna, pero cada uno de ellos estaba impreso de una crueldad inconcebible. Desde un tiro a sangre fría en la cara de la joven Daily Okazaki, de 33 años, después de allanar su domicilio, pasando por las decenas de cuchilladas a la italiana Maxine Sassara, de 44 años, a la que, entre otras cosas, había sacado los ojos tras asesinar a su marido.
Y en el verano de 1985, la escalada de violencia llegó al punto de más alto. Por entonces, Richard ya llevaba 23 víctimas, 12 asesinadas impunemente. Pero un error durante su última cacería llevó a Richard hasta la mismísima policía. Era la madrugada del 24 al 25 de agosto de 1985 y el homicida asaltó una vivienda de barrio de Misión Viejo. Era el domicilio de la joven pareja formada por William Carnes e Inés Erickson. Ramírez entró en el dormitorio mientras dormían y descargó 3 tiros en la cabeza de William. Inés se despertó por los disparos y se quedó en estado de shock mientras aquella sombra la observaba. Merodeó por la casa en busca de algo de valor y tras no encontrar nada, y torturó a la chica hasta que ésta le confesó un escondite donde su novio guardaba algo de dinero. Horas más tarde, y tras apuntarla con la pistola, Richard decidió marcharse y dejarla con vida. Ese sería su gran error. La joven no solo dio una descripción exacta del acosador nocturno, sino que éste dejó sus huellas dactilares por todo el piso. Es entonces donde las autoridades del estado de California por fin disponían de un innovador sistema de identificación dactilar. Y es allí donde los agentes encontraron el Toyota en el aparcamiento de un McDonald's. Iniciaron la vigilancia esperando que su dueño apareciera, pero Ramírez se había largado a Tucson a visitar a unos familiares. Fue entonces cuando registraron y analizaron el vehículo y obtuvieron diversas huellas. Al contrastar una de ellas con la base de datos dio un resultado: Richard Ramírez. E inmediatamente se hizo pública su identidad. Todas y todos Los Ángeles por fin conocían quién era el asesino en serie que les había aterrorizado en los últimos meses. Así que cuando Richie regresó de viaje, ajeno a todo lo que ya se habían enterado, comenzaron los problemas. Cogió un autobús y pese a tomar precauciones, todos los pasajeros lo reconocieron. Él decidió bajarse de inmediato, sabía que la policía estaba cerca, así que huyó. Intentó robar el coche a una mujer, pero sus gritos alertaron a su marido y a otros vecinos que le persiguieron corriendo hasta alcanzarlo. Tras su detención, el asesino fue acusado de 30 delitos y un delito grave y 14 asesinatos, pero aún quedaba un largo y grotesco proceso judicial por delante. Y de asesino a estrella mediática, el 3 de octubre de 1989, Richard Ramírez fue declarado culpable de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 2 secuestros, 5 robos y 14 allanamientos de morada. El tribunal lo sentenció a 19 penas de muerte. Hasta el día de su ejecución en la cámara de gas, el acosador nocturno esperaría en la prisión de San Quintín en California. La muerte no le llegó a modo de ejecución, sino por un linfoma. Murió el 7 de junio del 2013 a los 53 años como un auténtico fenómeno social, una estrella mediática que contestaba las cartas de sus admiradores, diseñaba camisetas de grupos heavies, canciones de rock, y los expertos que analizaron la personalidad de este asesino en serie lo siguen encontrando tan atípico como terrible. Estaré subiendo contenido de martes a sábados. No te olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones.